Ok, bueno. Buenos días. El día de hoy veremos la clase de hernias intraabdominales. Mi nombre es Miguel Ángel García. Soy residente de segundo año de la especialidad de Radiología e Imagen en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario. Mis maestros asesores para esta clase son el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negueros Osuna. Muy bien, el contenido de esta clase la decidí poner en estos 4 grandes temas, que vamos a ser la definición e incidencia, el cuadro clínico que nos pueden dar este tipo de hernias, el método diagnóstico que tenemos para este tipo de hernias y la clasificación. Okay. Primero, hablando de la definición, pues una hernia interna o intraabdominal se va a definir como la protuberancia de vísceras abdominales, más comúnmente del intestino delgado, a través de una abertura peritoneal o mesentérica hacia un compartimiento en la cavidad abdominal y pélvica. No todas las hernias internas van a ser estrictamente intraperitoneales, va a haber otras que las vamos a ver dentro del retroperitoneo, por ejemplo. Los orificios a través que las hernias van a salir de su posición natural pueden ser congénitos, que pueden ser agujeros o recesos normales, o también fosas o recesos peritoneales inusuales, que van a ser relacionados con el fracaso de la fusión peritoneal o adquiridas si son por causa de una inflamación, traumatismo o una cirugía previa. Entre las cirugías que más van a destacar en este tipo de hernias, sobre todo van a ser las cirugías bariátricas, así como el trasplante hepático. Y al mismo tiempo, la incidencia va a ir aumentando, dado a que estas cirugías también van aumentando en su incidencia. Y bueno, las hernias intraabdominales son defectos bastante raros, que van a tener una incidencia global inferior al 1% de todas las hernias, más o menos en los cortes de la literatura, abarcando aproximadamente del 0.5 al 4%, y van a ser de entre el 0.2 al 5.8% de todas las obstrucciones intestinales. Y van a alcanzar una mortalidad aproximada del 50% si existe un compromiso vascular. Hablando del cuadro clínico, primero me gustaría empezar con esta radiografía de abdomen, y si algún compañero R1 puede hacer favor de explicarla. Buenos días, estamos viendo una radiografía simple de abdomen en proyección anteroposterior. Bueno, y lo que llama la atención de esta radiografía es las asas de intestino delgado, que es, bueno, no tengo la medida, pero al parecer están dilatadas. ¿En qué posición está el paciente, Caleb? Está ¿Acostado o está en decúbito? No, está en... No te dio opciones. ¿Está en bipedestación o está en decúbito? Está en bipedestación. ¿Cómo sabes? Por los niveles hidroaéreos que se pueden apreciar. Muy bien. Bueno, vemos la aparente dilatación de las asas de intestino delgado, como ya mencioné, los múltiples niveles hidroaéreos que se observan, y al parecer la ausencia de gas distal en este paciente. Entonces, ¿qué es eso que se observa ahí en la topografía del recto? ¿Esto? Ajá. Podría... puede ser material quirúrgico, pero desconozco qué tipo de material. Es un dispositivo intrauterino con un diseño antiguo que solían usar ahí los pacientes antes, pero ese es un DIU. Ok. Bueno, desconocía, doctor. Entonces, obviamente ese dispositivo tiene unos cuantos años ahí. Poquitos. Y bueno, ya con estos datos de la dilatación, los niveles hidroaéreos, pues podríamos decir que el paciente está presentando, desconozco la clínica del paciente, pero un cuadro de obstrucción intestinal. Okay. Sí, así como nos mencionó nuestro compañero Caleb, pues sí, lo que podemos ver son las asas dilatadas del intestino delgado,
con múltiples niveles líquido-gas, el artefacto metálico que ya también lo mencionó, y esto es sobre todo la ponemos porque generalmente este tipo de hernias, más adelante lo vamos a mencionar, pero generalmente cuando llegan a manifestarse lo hacen por un cuadro de obstrucción intestinal, que sobre todo va a ser una de las causas por las que generalmente nos van a estar solicitando un estudio de tomografía, sobre todo el servicio de cirugía por un tipo de obstrucción intestinal. Okay. Ahora sí, hablando un poco más del cuadro clínico, las manifestaciones clínicas varían desde síntomas digestivos leves hasta un abdomen agudo, ya que la gravedad de los síntomas se va a relacionar con la duración, la radioactividad de la hernia y la presencia o ausencia de estrangulamiento o encarcelamiento. Los signos y síntomas de la hernia interna van a ser generalmente inespecíficos y se van a superponer con otras condiciones patológicas del abdomen, dentro de los cuales los más comunes van a ser náusea, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal. Y los pacientes siempre van a estar entre un espectro que va desde la ausencia de síntomas hasta lo más grave, que serán los síntomas de obstrucción aguda del intestino delgado. Dentro de la exploración física, sobre todo, aunque no en todos, se puede observar o palpar una masa, que esto va a ser en relación a las asas herniadas y va a tener una sensibilidad localizada. Aunque generalmente igualmente toda la exploración física va a ser inespecífica y esto a veces puede llevar a un retraso en el diagnóstico. Sobre todo por este cuadro clínico, al ser tan inespecífico, o sea, de los síntomas y la exploración física, aquí va sobre todo a jugar un papel muy importante, es la radiología, para poder identificar, primero que nada, si el paciente tiene una obstrucción intestinal y si esta obstrucción intestinal está siendo causada por algún tipo de hernia interna. Dentro de los métodos diagnósticos, como ya lo mencionamos, la hernia interna es un trastorno difícil de diagnosticar, dado a los signos y síntomas inespecíficos. Y dado que el intervalo entre la obstrucción intestinal y la isquemia puede ser corto, una evaluación diagnóstica que tarde puede llevar a múltiples complicaciones. Por esto mismo, la tomografía, sobre todo por la rapidez de la adquisición, es la modalidad de elección de imagen para este tipo de padecimientos y generalmente para todos los padecimientos de abdomen agudo. Se recomienda sobre todo para los pacientes que tengan esa sospecha clínica de una obstrucción y particularmente cuando la radiografía ya nos está mostrando algún síntoma de obstrucción. Y la tomografía va a tener una sensibilidad aproximada del 94 al 100% y una especificidad aproximada del 90 al 95%. Y al igual la tomografía sobre todo nos va a servir por las múltiples reconstrucciones que podemos hacer, ver la imagen en axial, hacer una reconstrucción en coronal, sagital, y igualmente esto nos va a ayudar para ver si podemos encontrar algún tipo de punto de transición, si está obstruido el paciente, y sobre todo el estudio de elección va a ser un estudio contrastado para poder ver la vasculatura que no esté comprometida y que esto nos puede llevar a un cuadro de isquemia. Okay. Dentro de la literatura que se revisó para esta clase, se recomendaba estos parámetros, sobre todo hablando de la adquisición del examen, con un grosor de corte que abarca aproximadamente de 0.5 a 1 milímetro, con un intervalo igual de 0.5 a 1 milímetro, abarcando desde la apófisis sifoides hasta debajo de la sínfisis del pubis, con un volumen aproximado de medio de contraste de 100 a 150 mililitros, dependiendo el peso de nuestro paciente, y a una velocidad de 3 a 4 mililitros sobre segundo. Y las fases que se sugiere adquirir son una fase simple, una fase arterial a los 35-40 segundos y una fase venosa a los 70-75 segundos. Entre los puntos claves que nosotros debemos de revisar en un estudio de tomografía
Van a ser, sobre todo en este tipo de casos, 3 puntos a los que nos debemos de enfocar, que sobre todo va a ser la configuración de las asas intestinales, si encontramos alguna anormalidad mesentérica y la posición de los órganos adyacentes. Hablando de la configuración de las asas intestinales, tenemos que ver si encontramos alguna masa en forma de saco o algún grupo de asas intestinales que estén mostrando algún tipo de dilatación o que no se encuentren en su anatomía normal. Dentro de las anormalidades mesentéricas, tenemos que revisar si hay una convergencia de vasos y la grasa mesentérica hacia un orificio urinario, si hay desplazamiento de los vasos mesentéricos, si hay algún tipo de ingurgitación, torsión o estiramiento de los vasos mesentéricos. Y al igual, si hablando de la posición de los órganos, si hay alguna estructura que esté siendo desplazada, y esto nos hable también de que este desplazamiento sea por algún tipo de hernia. Hablando de la clasificación de las hernias, lo van a clasificar en 8 tipos principalmente. La hernia paraduodenal, que la vamos a dividir en izquierda, derecha, la hernia del hiato de Winslow, hernia pericecal, la hernia relacionada con el mesocolon sigmoides, hernia transmesentérica, la hernia transomental y hernia supravesical y pélvica. También dentro de la literatura proponen otro tipo de clasificación en base a los orificios o a través de los que está protruyendo las asas intestinales, dentro de las que pueden ser que las asas protruyan a través de un foramen normal, como la hernia del foramen de Winslow, que va a ser la hernia más común del saco menor, la fosa o receso, que protruyen las asas a partir de una fosa o receso peritoneal inusual hacia el retroperitoneo, como pueden ser visto en las hernias paraduodenales, las hernias pericecales, las hernias intersigmoidea y la mayoría de los tipos de hernia pélvica. O la otra es de que protruya el contenido de las asas intestinales a través de una apertura anormal de un ligamento mesentérico o peritoneal. Y aquí vamos a encontrar las hernias relacionadas con el mesenterio del intestino delgado, la hernia relacionada con el pitón mayor y la mayoría de tipos de hernias del saco menor, las hernias relacionadas con el mesocolon transverso, la hernia transsigmoidea e intersigmoidea, las hernias de ligamento falciforme y de ligamento ancho, y las hernias sobre todo relacionadas con la anastomosis en Y de Rux. ¿Okay? Hablando un poco más del tipo de hernia, o sea, del tipo del defecto, las podemos categorizar en 2 tipos, que van a ser el tipo transmesentérico o fenestra, en el cual vamos a ver si ambas capas peritoneales van a estar involucradas, o el tipo intramesentérico o tipo bolsa, si está involucrada solamente una de las capas peritoneales. Aquí traigo este esquema en el cual podemos ver como un defecto en el peritoneo, en el cual está protruyendo contenido intestinal a través de las 2 capas de peritoneo, y esta sería clasificada como un tipo fenestra, y el tipo bolsa, en la cual está protruyendo a través de una capa de peritoneo, y es lo que le da la configuración del saco o tipo bolsa. Igualmente, hablando de la clasificación, este es un esquema el cual nos está ilustrando por dónde van a estar protruyendo las asas intestinales en los tipos de hernia. Por ejemplo, aquí es donde vamos a observar la hernia del hiato de Winslow. De este lado podemos observar la hernia paraduodenal izquierda, la paraduodenal derecha, las pericecales, las relacionadas al mesocolon sigmoides. Aquí van hacia el aumento, las transmesentéricas y las pélvicas.
Okay. Hablando acerca de cada uno de estos tipos de hernias, las hernias paraduodenales representan aproximadamente el 53% de todos los casos de hernias internas. Se van a ver con mayor frecuencia en hombres, aproximadamente en una proporción de 3:1, y son los únicos tipos de hernias de este tipo, de las cuales van a tener como alguna preferencia o alguna predilección hacia cierto grupo, que en este caso serían los hombres. Va a estar va a haber dos subtipos principales: el lado izquierdo, que va a representar aproximadamente el 75% de todas las hernias paraduodenales, y el lado derecho, que va a representar el 25% restante. Y las hernias paraduodenales van a ocurrir cuando las asas de intestino delgado entre una fosa peritoneal congénita e inusual van a protruir a través de ella. Hablando de la paraduodenal izquierda, van a protruir a través de la fosa paraduodenal de Lancer, y hablando de las del lado derecho, van a protruir a través de la fosa mesentérico-peritoneal de Waldeyer. Como aquí lo podemos ver en el esquema, en la cual podemos observar que a través de este efecto, que sería ilustrado como la fosa de Lancer, van a protruir las asas intestinales en una hernia de tipo paraduodenal izquierdo, y así, de este lado, protruirían las asas intestinales en un tipo de hernia paraduodenal derecho a través de la fosa de Waldeyer. Ok. En este tipo de hernias, el saco generalmente suele contener intestino, las asas intestinales, pero también puede contener el ciego, el colon ascendente o sigmoides. La clínica va a depender tanto del estado y la gravedad de la hernia, desde ser completamente asintomáticos hasta un cuadro de obstrucción intestinal. Van a cursar aproximadamente con cuadros de náusea, vómitos, dolor abdominal, y generalmente estos pacientes son etiquetados como pacientes que tienen generalmente problemas recurrentes, hablan de patología gastrobiliar. Y generalmente este tipo de hernia conlleva más del 50% de riesgo de poder presentar algún tipo de estrangulación o infarto intestinal, con una tasa de mortalidad aproximada del 20 al 50%. Realmente este es otro esquema en el cual podemos observar más a detalle las fosas a través de las cuales va a estar protruyendo el contenido de las asas intestinales, hablando del tipo paraduodenal izquierdo a través de la fosa de Lancer, en la cual, como referencia anatómica, mencionan que podemos observar que van a estar van a ser anteromediales, la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda. Hablando de la hernia paraduodenal derecha, en la cual va a protruir el contenido intestinal a través de la fosa de Waldeyer, y vamos a tener como referencia anatómica los vasos mesentéricos superiores. Okay. Hablando más a detalle sobre cada una de las hernias, la hernia paraduodenal izquierda, como la podemos ver aquí, va a protruir a través del orificio del Lancer, va a ser de tipos de bolsa o saco, como la podemos ver en esta imagen de tomografía en fosa venosa, en esta proyección axial, en la cual podemos ver estas asas dilatadas con niveles hidroaéreos, en la cual además podemos ver la dilatación de los vasos mesentéricos. Generalmente así es como vamos a observar la hernia paraduodenal izquierda. En otras imágenes de hernia paraduodenal izquierda, igual podemos observar una masa de tipo saco o bolsa, la cual está desplazando las estructuras, en este caso, la cual está desplazando el estómago y el colon. Igualmente lo podemos ver en esta con la dilatación de los vasos mesentéricos.
Fíjense aquí lo clave para poder detectar estas, porque no es nada fácil ya en la práctica, es que no hay que escribirlo como masa, para empezar. O sea, es un conglomerado de asas intestinales, un conglomerado de asas de yeyuno que se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, que está asociado a datos de obstrucción caracterizados por dilatación de las asas y niveles hidroaéreos. Eso es sumamente importante. Están dilatadas, tienen niveles hidroaéreos, están conglomeradas en forma de saco. Son muchísimas características que están conjuntas en un solo momento y que es lo que me va a hacer sospechar. Si yo no veo ningún dato de obstrucción, dilatación, niveles, y solamente veo por ahí los vasos mesentéricos como que se van medio raro, eso no es suficiente. El mesenterio es un órgano móvil. Si uno se da vueltas en la cama, se mueve el mesenterio. Entonces a veces pueden estar los vasos haciendo como un signo de pseudo whirlpool por ahí. Eso no basta. Muchas veces he visto, es que doctor, mire, es que se va así. Bueno, ¿y dónde está la dilatación? ¿Dónde está el conglomerado de asas? ¿Dónde están los datos de obstrucción? ¿Sí me explico? Entonces tienes que tener esto para sospecharlo. Si no lo tengo, es muy difícil que tú vayas a sospechar que sea una hernia interna. ¿Okay? Correcto. Ok, de esta sería una imagen, igual vista en cortexial, pero del contrario, de una hernia paraduodenal derecha. En la igual, podemos ver un conglomerado de asas intestinales, las cuales igual presentan niveles hidroaéreos. Igual podemos ver la dilatación o trayecto normal de los vasos mesentéricos, pero aquí lo vamos a ver hacia el lado derecho. ¿Esto? Visto en una reconstrucción coronal, igual podemos ver aquí las asas dilatadas, igual presentando un tipo de nivel hidroaéreo, igual como podemos ver la disposición de los vasos mesentéricos que van a seguir el trayecto hacia la bolsa herniaria. Igual van a presentar algún tipo de ingurgitación. Hablando de las hernias del hiato de Winslow, primero el foramen epiploico de Winslow va a ser una abertura congénita que va a estar ubicada debajo del borde derecho del receso superior del saco menor. Lo vamos a encontrar inferior al lóbulo caudado del hígado, anterior a la vena cava y superior a la segunda porción del duodeno, posterior al ligamento hepatoduodenal. Este tipo de hernias van a constituir aproximadamente el 8% de todas las hernias internas y va a ser el más común de las hernias del saco menor. Dentro de otro tipo de hernias del saco menor que podemos observar van a ser a través de los ligamentos gastropático y el ligamento igual falciforme. En el 60 al 70% de los casos, las vísceras herniadas van a ser asas de intestino delgado, generalmente el ilion terminal, también puede protruir el ciego y el colon ascendente, aunque estos van a estar afectados nada más en aproximadamente un 25 al 30%. Y al igualmente, pero en mucho menor medida, vamos a ver que pueden estar herniados el colon transverso, la vesícula biliar y el epiplón. Generalmente este tipo de hernias van a presentar algún tipo de estrangulación al momento del inicio de los síntomas clínicos y se van a asociar con una alta tasa de mortalidad aproximadamente del 49%. Igual los hallazgos clínicos de este tipo de hernia a menudo se van a relacionar con la obstrucción del intestino delgado y ocasionalmente van a producir, sobre todo con síntomas que tienen que ver con el retraso del vaciamiento gástrico, debido a un efecto compresivo de las asas intestinales que van a ejercer sobre el estómago. Generalmente los síntomas van a ser un inicio agudo, con dolor abdominal progresivo, que puede mejorar o reducirse con la flexión o poniendo las rodillas en el pecho. En algunos casos, aunque son muy pocos los que están reportados, también se pueden manifestar como un tipo de ictericia obstructiva por la compresión que va a ejercer las asas intestinales sobre el pedúnculo hepático de la vesícula biliar herniada.
Se han descrito varios factores de riesgo para este tipo de hernia, dentro de las cuales van a estar incluidas que este foramen, que es normal, esté aumentado de tamaño, tener un mesenterio del intestino delgado, generalmente largo, que esto le va a dar mayor movilidad y va a tener más posibilidades de protruir a través de este foramen. Al igual que también otro de los factores de riesgo es que tengan algún tipo de hígado, sobre todo de su porción, de su lóbulo hepático derecho alargado, como pueden ser los pacientes con el lóbulo de Riedel, o igualmente la persistencia del mesocolon ascendente, que esto le va a dar más movilidad al colon, y esto al mismo tiempo le va a dar mayor posibilidades de que se pueda herniar. Igualmente aquí tenemos dos imágenes de tomografía, las dos contrastadas en fase venosa, dentro de las cuales podemos observar en esta primera imagen conglomerado de asas intestinales que igualmente están presentando un nivel hidroaéreo que van a estar por delante de la vena cava y va a estar posterior a la vena porta. Préstame el apuntador. Ya, regrésate para atrás. Esto de aquí es el ligamento hepatogástrico, ¿sí? El borde libre del ligamento hepatogástrico y que tiene un engrosamiento es el ligamento hepatodenal. Es el mismo ligamento, pero tiene una parte más gruesa por donde va la tríada portal, que es el límite anterior del hiato de Winslow. ¿Sí? Por aquí va el conducto colédoco, la vena porta y la arteria hepática, ¿ok? Dentro de este ligamento. Entonces, por detrás de este ligamento es el hiato de Winslow. Arriba vamos a tener al lóbulo caudado, aquí no lo alcanzamos a ver. Por abajo va a estar la primera porción, en realidad, del bulbo denal. Okay. Y por detrás está la vena cava inferior. ¿Sí? Esa es la comunicación entre la bolsa omental mayor y la bolsa omental menor. Es decir, por detrás de este ligamento está la bolsa omental menor y ahí es donde está entrando esa asa. ¿Okay? Entonces, pasa ahora al TAC. Entonces, esto que tenemos aquí es una partecita de la vena mesentérica y esta es la vena mesentérica superior y la vena porta, que ya sabemos que la porta ¿en dónde está? Dentro del ligamento hepatodenal, ¿verdad? Entonces, este es el límite anterior y vean cómo el asa está por detrás de esto. Yo sé que aquí está el ligamento y por delante de la vena cava. Entonces, no hay de otra. ¿Dónde está? Justo en el hiato de Winslow se está metiendo esa asa. No debe de existir esa asa en ese sitio. Entonces, esa es la manera en como yo voy a ubicarme anatómicamente y decir con 100% de seguridad que esa asa no debe estar ahí y que está en el hiato de Winslow estrangulada, ¿sí? Entonces, no debo de tener duda al momento de localizarla ahí porque yo sé que ahí no debe de existir nada porque pues es el hiato de Winslow, ¿sí? Así es. Cuando vemos un nivel hidroaéreo a este nivel, obviamente vamos a sospechar la posibilidad de una hernia de Winslow. Okay. Igualmente, en la siguiente imagen, igual podemos ver una asa dilatada, igual anterior a la vena cava, y la cual aquí están ejerciendo un efecto de masa sobre el estómago, el cual también está presentando una dilatación. Hablando de las hernias perisecales, estas van a corresponder aproximadamente con el 13% de todas las hernias internas. Las hernias intestinales que más comúnmente van a protruir, van a ser sobre todo los segmentos ciliares y van a protruir a través de un defecto que lo vamos a poder observar, sobre todo en esta imagen, como si estuviera detrás o al lado del colon. Esto va a ser porque va a ejercer un efecto de masa hacia anterior del colon. Perdón. Sobre todo okay.
Ok. Esto que les estaba mencionando, sobre todo van a ser los hallazgos característicos que vamos a ver en la tomografía. Y serían este tipo de hernias van a presentar una clínica igual, como se ha mencionado, de episodios intermitentes con dolor tipo cólico abdominal. Sobre todo este va a estar más localizado hacia la fosa ilíaca derecha y generalmente puede ser confundido con algún cuadro, sobre todo apendicular. Va a tener una tasa de mortalidad que puede llegar aproximadamente al 75%. Y igual los hallazgos característicos van a ser una masa en forma de saco o un conglomerado que va a estar en forma de saco, la cual desplaza el ciego y el colon ascendente hacia anterior o medialmente. Ok, aquí tenemos tres imágenes de tomografía. La primera en axial, en la cual podemos observar igual conglomerado de asas intestinales, las cuales están presentando un realce menor a las otras asas de intestino delgado, lo que esto ya nos está hablando de una complicación. Y cómo está desplazando de esta manera el colon hacia medial. Aquí estamos viendo la reconstrucción en coronal de esta misma imagen, en la cual podemos observar el defecto a través del cual está protruyendo estas asas intestinales, igualmente con los vasos mesentéricos dilatados. La siguiente es igual una tomografía contrastada axial, en la cual de otro paciente, igual mismo podemos observar el conglomerado de asas intestinales dilatado con presencia de niveles hidroaéreos, y la cual igualmente está ejerciendo un efecto de masa sobre el colon. Okay. Hablando de las hernias relacionadas con el mesocolon sigmoides, van a representar aproximadamente el 6% de todas las hernias internas. Se han descrito tres tipos de hernias, de este tipo de hernias internas, las cuales van a ser la intersigmoide, que va a representar aproximadamente el 24 al 35%, la transmesosigmoides, que va a representar aproximadamente del 15 al 18%, y la intromesosigmoides, que va a representar aproximadamente el 50 al 57.3% de este tipo de hernias. Hablando de las hernias intersigmoides, generalmente van a ser asas de intestino delgado, generalmente el ilion, que sobresalen hacia la fosa intersigmoidea, que es una fosa retroperitoneal congénita que se va a encontrar encima y detrás del vértice de la raíz del mesocolon sigmoide. Esta fosa se va a formar durante la fusión de la parte inferior del mesocolon izquierdo y el peritoneo parietal posterior. El tipo transmesosigmoideo, las asas intestinales sobresalen sin un saco herniario a través de un defecto completo que va a involucrar a ambas capas peritoneales del mesenterio sigmoideo, y generalmente va a tener una ubicación lateral al sigmoides. El intramesosigmoides es un tipo de hernia en el cual el defecto anormal va a ser de una sola capa peritoneal, por lo que las asas herniadas van a quedar atrapadas en el mesocolon sigmoide dentro de un saco. Hablando de esto, la hernia mesosigmoides y intersigmoides se van a aparecer, va a ser difícil diferenciarlas, porque ambas van a presentar una configuración en tipo bolsa. En cambio, la transmesosigmoides, que va a ser un tipo fenestra, y podemos a lo mejor identificar diferenciarla esta de las anteriores. Igual los hallazgos en los cuales vamos a encontrar en la tomografía van a ser un grupo de asas de intestino delgado dilatadas, van a estar atrapadas en la parte posterior y lateral del colon sigmoides. Y generalmente este tipo de defectos lo vamos a encontrar localizados entre el colon sigmoides y el músculo psoas del lado izquierdo. ¿Okay?
Igualmente aquí tenemos dos imágenes de tomografía contrastada en axial, en las cuales podemos observar estas asas intestinales dilatadas. Igualmente las podemos ver de este lado, que van a estar adyacentes al colon sigmoides y al músculo psoas del lado izquierdo. Sería este lado y este lado. Igualmente podemos ver una dilatación de los vasos mesentéricos, y esto nos hablaría sobre todo de un tipo de asa relacionada a este tipo, hacia el mesocolon sigmoides. Es realmente muy difícil demostrar en dos imágenes este tipo de hernias. Los que ya han rotado en tórax abdomen, ustedes han visto cuando hay un cuadro clínico de obstrucción intestinal, hacemos múltiples reconstrucciones oblicuas. Primero hay que buscar si hay un sitio de transición, pero para poder observar esto con dos imágenes, pues es muy difícil. Tienes que realmente valorar el estudio, primero en axial, después en coronal, después hacer oblicuos, para poder determinar este tipo de hernias, ¿verdad? No es como que, si lo veo a un lado del sigmoides dilatado, ya es una hernia transsigmoidea. Pues no, o sea, entonces, realmente es muy difícil que en estas imágenes nos podamos dar la idea. Necesitaríamos una tomografía para poder, una valoración dinámica, viendo todos los cortes, para poder seguir bien las asas intestinales. Pero como les digo otra vez, a final de cuentas, estos pacientes tienen datos de obstrucción intestinal. Entonces, independientemente de hacer el diagnóstico exacto de la hernia, lo que no nos puede fallar es que digamos que está obstruido completamente y que pues hay que operar a ese paciente, ¿verdad? Entonces eso es algo clave, ¿verdad? Tampoco preocuparse por, ¿qué tipo de hernia sigmoidea es? Pues no importa, compadre, ábrelo, está obstruido completamente, el sitio de transición se ve en la fósil de aquí izquierda, ya tú te las arreglarás para deshacerlo como sea, pero no se me debe de pasar eso, ¿verdad? Que está obstruido completamente, eso sí no lo puedo dejar pasar. Correcto. Pues sí, es así como mencionó el maestro, Negreros, como ya se mencionó anteriormente, son trastornos que lo principal va a ser descartar que haya una obstrucción intestinal. Realmente, como se mencionó, son diagnósticos difíciles de realizar, aún a pesar de la tomografía, Por ahí nos vamos a ayudar de todo esto, de las reconstrucciones, dentro de ver el estudio en coronal, en sagital, poder utilizar proyecciones de máxima intensidad para poder llegar a un diagnóstico, pero lo principal siempre va a ser de descartar o confirmar que haya la presencia de una obstrucción intestinal. Hablando del tipo de hernias transmesentéricas, igualmente van a ser protrusiones de asas intestinales. Estas van a protruir a través del mesenterio del intestino delgado, el cual va a ser una reflexión peritoneal. Y generalmente este tipo de hernias va a ocurrir en presencia de un defecto anormal congénito o adquirido, que va a involucrar ambas capas del mesenterio del intestino delgado. Generalmente van a estar ubicadas cerca del ligamento del Treis o del ilion terminal. Sobre todo este tipo de hernia, la transmesentérica, va a ser más común de verla en niños. Aproximadamente el 35% de los casos van a ocurrir en la edad pediátrica. Y esto va a ser debido a un defecto congénito en el mesenterio del intestino delgado, y en los pacientes pediátricos generalmente lo vamos a poder observar cercano a la región iliocecal. Por otro lado, hablando de los pacientes adultos, este tipo de hernias generalmente van a ser iatrogénicas y van a estar relacionadas con antecedentes traumáticos, inflamación, una cirugía abdominal previa y sobre todo, como se mencionó anteriormente, en pacientes que han sido sometidos a una cirugía, sobre todo en anastomosis de Engel-Rux, para un bypass gástrico o un trasplante hepático. Dale para atrás tantito. Ajá. Aquí, cuando haces una cirugía, por ejemplo, no sé, vamos a decir algo que vemos común, pacientes con herida de arma de fuego, herida de arma blanca, que lesionaron una víscera, un asa de intestino.
o a veces puede ser un segmento grande que hay que hacer una resección de una porción. Pues tú no puedes cortar nada más esto, ¿verdad? Tienes que cortar el mesenterio para traerte toda la pieza quirúrgica con su porción de mesenterio, entonces te va a quedar aquí un espacio, ¿estamos de acuerdo? En el mesenterio. Cuando yo hago la reanastomosis, ¿sí? Término terminal, o sea, supongamos que lo corté de aquí a aquí, voy a unir esto con esto, se tiene que suturar también el mesenterio para que no quede ningún defecto. Si estos puntos no se dan adecuadamente o se omite hacer esa clausura del mesenterio, pues entonces permite que pueda un asa introducirse por ahí y tener una hernia transmesentérica, ¿de acuerdo? Entonces por eso es bien importante también la técnica quirúrgica en ese punto y eso prueba per se que como el mesenterio y el intestino es bastante móvil, se puede introducir por ese pequeño agujero. Si no fuera móvil, pues no tendría por qué meterse por ahí, ¿estamos de acuerdo? Entonces es realmente muy móvil el intestino y el mesenterio. Por eso no debes de dejarle ningún sitio por donde pudiera llegar a meterse un asa, porque siempre va a estar en constante movimiento dentro de la cavidad abdominal. ¿Ok? Este tipo de hernia, la hernia transmesentérica, en la literatura representa aproximadamente el 8% de todas las hernias internas, aunque en los tiempos actuales esta incidencia está aumentando, como ya se mencionó, debido a la alta incidencia que estamos viendo de cirugías bariátricas y sobre todo al aumento de trasplantes hepáticos. Van a ser difíciles de detectar, sobre todo debido a la variabilidad de su ubicación, ya que las asas intestinales herniadas no están envueltas en un saco que lo esté limitando y por lo tanto pueden estar en cualquier lugar de la cavidad peritoneal. Sin embargo, los vamos a detectar con mayor frecuencia en el abdomen del lado derecho, generalmente adyacentes a la pared abdominal. Debido a la falta de delimitación que permite la protrusión de una longitud variable de intestino y la pequeña abertura mesentérica que hacen sobre todo en estos pacientes que son aproximadamente de 2 a 5 centímetros, las hernias transmesentéricas son más propensas que otros subtipos a desarrollar un vólvulo o un estrangulamiento o isquemia. Tienen este tipo de complicaciones van a tener una incidencia aproximada del 30 al 40% y las tasas de mortalidad pueden alcanzar hasta el 50% en los grupos tratados y el 100% en los grupos no tratados. Igualmente, aquí tenemos dos imágenes de tomografía contrastada en fase venosa, en la cual podemos primero esta en axial y esta en sagital, en la cual podemos ver este conglomerado de asas intestinales, las cuales están dilatadas con igual dilatación de los vasos mesentéricos y que van a tener una captación de medio de contraste menor a las otras asas intestinales. Igualmente aquí podemos ver en la reconstrucción en sagital todo el conglomerado de asas intestinales. Y como se mencionó antes, generalmente las podemos ver del lado derecho, igual adyacentes a la pared abdominal. En las hernias relacionadas con la anastomosis en Jeder-Ruchs, que van a ser como un subtipo de este tipo de hernias, las vamos a ver sobre todo en los pacientes posoperados, adultos y con mayor frecuencia después de un abordaje, sobre todo laparoscópico. Esto debido a que un abordaje laparoscópico va a producir menos adherencias, que generalmente las adherencias en este tipo de procedimientos van a ser necesarias para la fijación de la extremidad de la Y. Este tipo de hernias va a ser una complicación de este procedimiento de aproximadamente el 0.2% al 9%. Se van a presentar 3 subtipos de hernias de este tipo transmesentérico en relación a la Jeder-Ruchs, que van a ser las hernias transmesocólicas,
a través de la yeyunostomía y el tipo de Petersen. La hernia transmesocólica va a ocurrir a través del defecto quirúrgico en el mesocolon transverso, por donde va a pasar una de las extremidades de la Y de Rux. Y esta va a ser una complicación, sobre todo cuando se hizo un abordaje o una reconstrucción retrocólica. La hernia mesentérica, la que protruye a través de la yeyunostomía, va a ser un defecto en el cual van a protruir las asas intestinales a través de un defecto del mesenterio del intestino delgado en este sitio de anastomosis. Y la hernia de Petersen va a ser una hernia que va a protruir a través de un espacio potencial que se encuentra entre el mesenterio yeyunal de la extremidad de la Y de Rux y el mesocolon transverso. Los hallazgos que generalmente vamos a ver en la tomografía van a ser, sobre todo si presentan signos de obstrucción intestinal, y van a tener un inicio de síntomas más agudos que otro tipo de hernias, pero lo que vamos a ver de diferencia con los otros tipos es de que este tipo de pacientes no van a presentar o va a ser muy poco, sobre todo el cuadro clínico de vómito que tengan. Aquí tenemos un esquema en la cual estamos viendo generalmente como un abordaje retrocólico de la Y de Rux, a través de la cual en esta flecha marcada con el número 1 verde es donde van a herniar o van a protruir el contenido de las asas intestinales. Normalmente, para poder subir esa asa, hacer la gastroyeyunoanastomosis, se tiene que hacer un defecto en el mesocolon transverso, si no, pues, ¿por dónde la pasas? ¿Sí me explico? Entonces, en ese defecto que queda ahí, puede servir como un orificio para que esa misma asa u otra asa adyacente se introduzca a través del defecto que se creó a propósito para poder subir esa asa, ¿sí? Aquí la que va a estar marcada con el número 2 va a ser un defecto en el mesenterio alrededor de la yeyunostomía. Ya por aquí sería por donde protruirían las asas intestinales. Y la tercera tipo, la de tipo Petersen, sería en este espacio virtual que quedaría de la Y de Rux. Sí, pues básicamente dejas muchas debilidades por donde podría introducirse un asa, ¿no? Por eso es que pues, está asociado hasta un 8% de complicaciones con hernias después de la anastomosis de Y de Rux. Igualmente aquí podemos ver dos imágenes de tomografía en fase venosa en axial y en una reconstrucción en coronal, en la cual, hablando de la coronal, si seguimos esta asa, esta sería la gastroyeyunoanastomosis. La seguimos hacia abajo, encontraríamos la yeyunoanastomosis, y en acá podríamos ver esta dilatación de las asas intestinales en el espacio virtual que queda entre la yeyunoanastomosis y el colon, hablando de un tipo de hernia de tipo Petersen en este tipo de pacientes que fueron sometidos a una cirugía en Y de Rux. Okay. Hablando de las hernias transomentales, van a representar aproximadamente del 1 al 4% de todas las hernias internas. Vamos a ver una herniación más comúnmente de asas de intestino delgado, ciego y colon sigmoides a través o hacia un defecto anormal congénito o adquirido del epilón mayor, el cual debe tener aproximadamente unos 2 a 10 centímetros de diámetro. Y a diferencia de los otros tipos de hernias, en las cuales estábamos viendo que son 2 hojas de peritoneo, en el plom vamos a ver 4 capas peritoneales. Generalmente los hallazgos que podamos poder ver en la tomografía en este tipo de hernias van a ser asas intestinales dilatadas,
sin una apariencia de saco, que van a estar ubicadas en la porción más anterior de la cavidad peritoneal, con los vasos omentales que van a correr verticalmente alrededor de un orificio de la hernia. Okay. Igualmente, aquí tenemos 3 imágenes de tomografía contrastada. Igualmente, más o menos las primeras 2 del mismo paciente, en las cuales podemos observar, sobre todo aquí en la reconstrucción en coronal, está igual dilatación de las asas intestinales con dilatación de los vasos mesentéricos. Igualmente, que lo podemos ver de este lado. Y del otro lado, en otro paciente, igual con niveles, con las asas intestinales dilatadas, con presencia de líquido en su interior. Y en estos puntos podemos ver el punto por donde está protruyendo el contenido intestinal, igualmente con dilatación ingurgitación de los vasos mesentéricos. Okay. Hablando de las hernias internas supravesicales y pélvicas, van a representar aproximadamente el 6% de todos los tipos de hernias intraabdominales. La hernia de ligamento ancho va a ser el tipo más común de hernia interna pélvica. Y las asas intestinales generalmente de intestino delgado sobresalen a través o hacia una abertura anormal en el ligamento ancho, sea del lado izquierdo o lado derecho, generalmente en pacientes multíparas o que han tenido alguna instrumentación o tuvieron cirugías previas uterinas por un traumatismo o por alguna enfermedad pélvico-inflamatoria. Aparte del contenido intestinal, también se ha descrito que pueden protruir hasta colon, el ovario o hasta el uréter. Hablando de las hernias de tipo pélvico, en especial de las del ligamento ancho, sobre los síntomas van a estar relacionados con el grado del defecto. Vamos a poder ver un tipo fenestra, que va a ser el más común, si están involucradas las 2 capas peritoneales del ligamento ancho, o un tipo bolsa, si el defecto está en solo una de las capas. Y en este tipo, pues podríamos ver una bolsa. Las podemos clasificar en 3 tipos, las cuales van a ser tipo 1, que vamos a encontrar un defecto caudal al ligamento redondo, un tipo 2, en la cual vamos a tener un defecto por encima del ligamento ancho, o un tipo 3, en la cual va a ser entre el ligamento redondo y el resto del ligamento ancho a través de nuestro ligamento redondo. En las hernias supravesicales, el intestino sobresale hacia abajo en un espacio alrededor de la vejiga a través de la fosa supravesical que pasa desde la pared abdominal anterior a la cúpula de la vejiga urinaria. Vamos a poder ver los tipos de hernia supravesical anterior, lateral, sea a la derecha o izquierda de la vejiga, o posterior, dependiendo si la hernia pasaba por delante o al lado de la vejiga respectivamente. Los hallazgos en tomografía de este tipo de hernias, pues hablando del ligamento ancho, van a incluir asas dilatadas del intestino delgado, herniadas en la cavidad pélvica, lateralmente al útero, el cuales van a provocar un desplazamiento del colon posterolateral y del útero anterior. Pásate de las imágenes, güey. Ok. Aquí tenemos 3 imágenes de tomografía en las cuales podemos ver este conglomerado de asas intestinales dilatadas que van a estar ejerciendo un efecto de masa sobre el útero hacia anterior y sobre el colon hacia posterior. Vamos a ver aquí. Aquí podríamos ver en la reconstrucción en coronal la dilatación de las asas intestinales con la ingurgitación de los vasos.
Igualmente, aquí pues podremos ver más a detalle cómo está ejerciendo el efecto de Mancio sobre el útero. Y hablando de las supravesicales, igual podemos ver un conglomerado en tipo bolsa o saco que va a estar ejerciendo una compresión hacia la vejiga. Ahí porque es anormal, acuérdense que ahí está la reflexión del peritoneo, ¿verdad? O sea, no debería de estar una asa de intestino por delante de la pared anterior de la vejiga, nunca. Si yo la veo asociada a dilatación, pues quiere decir que hay un defecto ahí en esa porción del peritoneo parietal, en este caso. ¿Ok? Y pues bueno, por último, tenemos un caso, no sé si el compañero R2 nos puede ayudar rápido con este caso. Es igual un caso que tuvimos hace unas semanas aquí en el hospital. Buenos días. Si quieres puedes correrlo, por favor. Vemos una tomografía de abdomen contrastada en cortexial, una fase en portal venoso. ¿Puedes regresarte, por favor? Bueno, primeramente me llama la atención, podemos observar líquido libre de distribución generalizada en toda la cavidad peritoneal. Tú me dices si le avanzo, me regreso. Date un poquito. Bueno, aquí vemos un conglomerado de asas, de intestino delgado. Parece que la pared está engrosada. Y en comparación con las asas que miro al lado izquierdo, pues están con una disminución en su atenuación. Pues podría ser una isquemia intestinal. Vemos el conglomerado de asas que está pues hacia el cuadrante superior derecho o inferior derecho, el cuadrante superior e inferior del lado derecho. Pero fíjense la dilatación de asas y vean cómo de este lado están engrosadas con bastante realce y aquí no están realzando prácticamente nada. Hay un asa, que es esta que está aquí, que está cruzando de un lado al otro y que lleva a este conglomerado de asas, ¿sí? Y fíjense cómo la que cruza, todavía alcanza a tener bastante realce la mucosa, pero el resto ya no está realzando. Tiene una configuración tipo bolsa y está pues prácticamente con datos de isquemia ese intestino, ¿no? También, no sé si pusiste las imágenes de energía dual. Entonces, acuérdense que con la tomografía de energía dual podemos valorar mejor todas aquellas zonas con contraste. Esta es una densidad de yodo. Y pues pongan atención a las asas. Vean cómo prácticamente no están realzando, solamente estas que están ahí. Todas las demás no estaban realzando prácticamente nada en comparación con el resto. Eso quiere decir que está sumamente isquémico esta zona. Y vean el espécimen en quirófano, como era una hernia transmesentérica donde pues las asas de intestino estaban completamente isquemizadas. ¿De acuerdo? Este es un caso aquí de nuestro hospital. Entonces vean cómo pues realmente lo más importante en este caso es el conglomerado de asas dilatado con signos francos de isquemia intestinal, que curiosamente en este caso no teníamos tanta neumatosis
ni neumoporta, pero era franco que las asas de intestino ya estaban isquémicas completamente. De hecho, mencionamos cuando lo vimos de que estas asas van a estar todas moradas, negras, cuando las abren, y así estaban completamente estranguladas, ¿no? Por esa hernia transmesentérica. Entonces, es por eso que debemos de comunicarlo inmediatamente, porque no queremos que ninguna hernia termine en esto, ¿verdad? Que obviamente estas asas de intestino ya no se pueden salvar, hay que resecarlas, y pues funcionalmente el paciente va a tener bastantes problemas cuando sobreviven, cuando tienen una resección tan amplia del intestino delgado. ¿Okay? Entonces, por eso es importante buscar primero los signos de obstrucción, dilatación de asas, comunicarlo siempre directamente, porque eso es una urgencia, para que el paciente pueda ser laparotomizado y operado pues, de manera oportuna. Así es. ¿Quieres ya? Muy bien. Eso era todo. Muy bien, pues entonces, pues siempre revisar muy bien, buscar los signos de obstrucción intestinal, sospechar las hernias internas cuando veamos estos conglomerados de asas en forma sacular en zonas que no debe de estar el intestino, a través de esos orificios que ya vimos que pueden ser congénitos o adquiridos, y comunicarlo siempre de manera inmediata a nuestros compañeros de cirugía, porque es una urgencia. ¿Ok? Pues muy bien, gracias, Mike. Gracias a ustedes, gracias.